Señor y amantísimo Dios, gracias Padre por nuevamente darnos la oportunidad de bendecirnos y de entrar en tu presencia, Señor, para gloria y alabanza suya. Te queremos pedir que nos estés bendiciendo en esta noche, nos estés llenando con tu Espíritu Santo, nos estés limpiando de cualquier impureza, Señor, que haya en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro ser, Señor. Somos pecadores, Señor, y oramos para que tu nombre sea glorificado. Señor, ilumínanos. Nos venimos a presentar delante de ti, de tu palabra. Tu palabra es espíritu y es santa y pura, Señor, y queremos ser edificados en ella. Gracias por darnos la oportunidad y en mi caso la experiencia de poder enseñar este libro, Señor. Ha sido todo un aprendizaje, Señor. Es un libro que en mi caso estaba empolvado, Señor, pero nos has permitido extraerle muchas bendiciones y enseñanzas y aplicaciones. Síguenos edificando, Señor, y sigue protegiendo y cuidando tu iglesia. Gracias por mi hermano Diego, Señor, y oramos por su familia, que tú le sigas a ellos protegiendo, bendiciendo, Señor, y todas las familias de la iglesia. Gracias por la hermana, Señor, Evelyn, por hermana Flor y todos los hermanos que hemos estado pasando por una situación de salud. Tú nos fortaleces, tú nos cuidas y nos ayudas, tú estás con nosotros. Y en ti, Señor, tenemos tremendas bendiciones y gracias te damos por todo esto, Señor. Si hay hermanos todavía que se están preparando para conectarse, que ellos puedan hacerlo pronto. Y así te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Voy entonces a proceder a compartirles la pantallita de el PowerPoint. Y vamos a estar entonces donde habíamos quedado la otra vez, ¿verdad? Y estábamos estudiando acá Joel. Entonces permítame ir aquí. Aquí está. Muy bien, habíamos entonces iniciado el estudio de Joel, ahora en el capítulo 2, verso 28 en adelante, donde encontramos la profecía de la bendición inmerecida, ¿verdad? De esta promesa extraordinaria, maravillosa, inmerecida por parte de nuestro Dios, que fue el venir a ser morada con nosotros, con su iglesia, y darnos por gracia su presencia, su Espíritu Santo, ¿verdad? Y vamos a estar meditando en Hechos. Nos habíamos venido a Hechos a ver cómo Pedro, ¿verdad? Discerniendo los tiempos en que ellos estaban, pudo ver cumplida la promesa del mismo Jesús, ¿verdad? Que les había prometido el Consolador, este abogado, ¿verdad? Que también le llama la Biblia al Espíritu Santo. Y Pedro, dándole dio la oportunidad de predicarle a toda la multitud que se había dado cuenta de que algo estaba pasando y los estaban juzgando de estar borrachos. Entonces Pedro se pone de pie y eh, la primer predicación de Pedro, la, bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, en su primer predicación cita a Joel. Y eso es muy importante. Habíamos hablado de que, bueno, Joel habla de los últimos días y sucederán los últimos días. Y Pedro estaba experimentando lo prometido en los últimos días. Entonces estamos en los últimos días. Desde que se empieza, pues se cumplió la promesa, estos son los últimos días, ¿verdad? Habíamos hablado de eso, también habíamos visto, y creo que nunca se me va a olvidar el aporte que hizo nuestro hermano pastor, buenísimo, del contexto de Joel capítulo 2, ¿verdad? Que habíamos visto que en el contexto Dios había estado
con ellos había prometido su presencia en el Joel 2:27. Déjenme ir a Joel 2:27. Y así como Jesús estuvo con nosotros, ¿verdad? Después de esto viene la promesa de derramar el Espíritu Santo. Entonces así fue como aconteció en el Nuevo Testamento. Dios mismo estuvo en su presencia caminando entre nosotros y después de eso derramó el Espíritu Santo, ¿verdad? Habíamos hablado también de lo que era la derramaré mi espíritu sobre toda carne. Habíamos hablado que toda carne no era literalmente toda carne, ¿verdad? Animales y todo, sino que se refiere a judíos y no judíos, ¿verdad? Sin acepción de etnias o razas o estatus sociales, lo que sea. Viene Jesús, Dios prometiendo que su espíritu iba a ser derramado tanto en judíos como gentiles, niños, niñas, ¿verdad? Padres, ancianos, jóvenes, ¿verdad? Habíamos hablado sobre profetizar, sanamente hablando, visiones y los sueños. Y habíamos rescatado que ya todo eso cesó, ¿verdad? En el contexto que lo hablamos hoy hace 8. Y también sobre mis siervos y mis siervas, habíamos visto cómo es mis, ¿verdad? Eso Dios hace un énfasis a que son míos, son mis siervos, mis siervas, derramaré mi espíritu en esos días y profetizarán. Y vamos por acá. Y mostraré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Esta fue una cita que habíamos tocado cuando estábamos viendo el día del Señor, pero la habíamos dejado para abarcarla un poquito en detalle para este tiempo. Entonces aquí recordemos que Hechos es un libro histórico dado o escrito, ¿verdad?, por Lucas, que dicho sea de paso, creo que ya lo hemos comentado. Lucas es considerado entre los historiadores populares actuales como uno de los mejores historiadores que han existido, porque los detalles que hace Lucas en su evangelio, en Hechos, sobre los lugares, sobre el sistema político, los gobernadores, los reyes y todos estos detalles son realmente un aporte histórico, ¿verdad? Buenísimo. Él es considerado como uno de los mejores historiadores de la historia, Lucas, ¿verdad? Y ese es todo un tema que luego podemos abarcar. Eh, Permítame que aceptar a algunos que están entrando a la reunión. Listo. Eh, entonces, aunque Lucas dice que Pedro cita la profecía de Joel, bueno, Pedro no está presentando una aplicación total en cuanto a estos textos que está hablando acá, ¿verdad? Eh, no dice que esta profecía se cumplió en el momento de la muerte de Jesús, porque recordemos que en la muerte de Jesús hubieron tinieblas que cubrieron la tierra durante 3 horas. Eso lo vemos en Mateo 27:45. En ese lapso el sol no fue visible y las señales de la naturaleza fueron elocuentes, un elocuente testimonio de la muerte de Cristo, ¿verdad? Pero Lucas no comenta que Pedro se interpretó eso por ahí. También Lucas no dice que en Pentecostés Dios cumplió la profecía de Joel respecto a estas señales que estamos viendo ahorita y prodigios. Relata que el derramamiento del Espíritu Santo ocurrió. Y vamos a ir a estas citas. Vean lo que está pasando con el derramamiento del Espíritu Santo. Aquí es la primera vez que, o sea, como que se inaugura esto, ¿verdad? Y notemos la palabra de los últimos días. En los últimos días derramaré mi espíritu. Entonces, aquí se da este acontecimiento de Dios dando su espíritu, derramando su espíritu sobre los suyos. Pero vamos a Hechos 8:17. Si nos vamos ahí, y si alguien quiere leerlo, puede hacerlo. Hechos 8:17. ¿Alguien lo quiere leer?
ahí está Pedro y Juan en Samaria. Ujú. Adelante, hermana. Amén. ¿Sí? Sí, Hechos 8:17. Bueno, yo tengo Reina Valera. Sí, sí, adelante. Entonces, Ujú, dice así. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ujú. Igual que en la de las Américas. Eh, Aquí vemos otra vez el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Y quiero llegar a un punto ahorita. Ahora vamos a Hechos 10:44. Si quiere también lo lee usted, hermana. Eh, Ajá, sí, oh, amén. 10:44. ajá. Dice de la siguiente manera. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, si mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amén. Y de hecho, Pedro está en Hechos capítulo 10, ¿verdad? Hablándole a gentiles. Muy bien. Eh, y se da el derramamiento del Espíritu Santo. De hecho, quiero buscar si fue a Cornelio, que Pedro está en la casa de Cornelio, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, en el contexto sí ahí está. Eh, Pedro va, ¿verdad? Y les predica y el Espíritu Santo se manifestó derramándose en ellos. Y también en Hechos igual 19:6. ¿Puede leer Hechos 19:6, mi hermana? Ajá, claro que sí. 19:6 dice así. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ujú. Muy bien, y eso está Pablo en Éfeso, ¿verdad? Eh, Igual, predicando el Evangelio. ¿A qué quiero llegar con estas citas? Que Dios prometió derramar su espíritu en los últimos días. Y el primer evento fue en Hechos capítulo 2. Luego se sigue repitiendo Hechos capítulo 8, capítulo 10, capítulo 19. Y se sigue repitiendo hoy en día. Dios sigue, ¿verdad? Derramando su Espíritu Santo sobre los suyos, ¿verdad? Entonces quiero reforzar la idea de que estamos en los últimos días, ¿ya? Porque eso es un tema escatológico y que nos ayuda a tener mucha luz y empezar a tener un poquito bases cuando ya veamos escatología, ¿verdad? Que el hermano pastor nos había hablado de que en algún momento vamos a ver esto más a fondo, pero estamos en los últimos días. Desde que vino el derramamiento del Espíritu Santo se cumple esta promesa, ya Pedro viene diciendo, estamos en los últimos días. Desde Pedro hasta que venga Cristo son los últimos días, ¿ya? Eh, Ahora, volviendo al tema de la sangre, el fuego, columna de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, dice que, pero en ninguna de estas ocasiones vieron las gentes las señales de la naturaleza, como las predijo Joel. O sea, estas señales no se dieron, Lucas no las narra, ¿verdad? Lucas también hace caso omiso respecto al cumplimiento de la profecía de Joel, ¿verdad? Acerca de estas señales y maravillas. Joel predice que todas estas cosas tendrán lugar antes que venga el grande y glorioso día del Señor. Sin embargo, aparte del anuncio de los ángeles al momento de la ascensión de Jesús, Lucas no enfatiza en los hechos de los apóstoles la doctrina del regreso de Cristo. Aunque los creyentes en el día de Pentecostés hubieran estado esperando el eventual regreso de Jesús, Lucas enfatiza su muerte, resurrección y exaltación, y ahorita vamos a ver eso en el discurso de Pedro. Pero no su regreso. Solo dice lo que Pedro cita en la profecía de Joel. De todos modos, cumple el propósito de su escrito, cual es mostrar que los apóstoles son testigos desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Por el otro lado, en los escritos de Pedro, hacia el final de su vida, este claramente delinea el regreso de Cristo como una de las doctrinas cardinales de la iglesia, ¿verdad? Primera Pedro 5:4, Segunda Pedro 3:4 y Segunda Pedro 3:10 y el 13. Muy apropiadamente, Pedro se refiere al regreso de Cristo como al día del Señor, esto es, el día del juicio. Y recordemos que por ahí Pedro cita que todos los elementos serán consumidos por el fuego. Y recuerdo una predicación del hermano Miguel Núñez que había escuchado hace tiempillo,
sobre este tema, él exhortaba a los hermanos y a todos, ¿verdad? Que nos afanamos a veces, que queremos un mejor carro, ¿verdad? Y queremos una buena casa. Y él decía, está bien, pero recordemos y tengamos en mente que todo eso va a ser consumido por el fuego cuando venga Cristo. Todo va a quedar hecho cenizas, además ni cenizas, todo, todito va a ser consumido por fuego. El juicio que viene va a ser en fuego. El primer juicio fue en agua, el siguiente, el último es en fuego. Y en este último día, el día glorioso, grande del Señor, eh, para nosotros ya hemos visto, va a ser un día glorioso, un día de gozo, un día esperado. Yo no sé si usted en sus oraciones personales le dice, Señor, ven pronto. Yo sé que sí, porque como iglesia anhelamos ver a nuestro Señor finalmente, estar con Él, ser ya arrebatados y ya dejar este cuerpo, ¿verdad?, que nos estorba, en el cual tenemos luchas y estamos día con día peleando contra el pecado, la maldad del mundo, Satanás, las tentaciones. Y uno en oración le dice, Señor, ya, ven pronto, quíteme este cuerpo, ya quiero el nuevo, yo quiero un nuevo cuerpo. Pero el Señor nos está formando en el proceso, ¿verdad? Eso lo entendemos. Entonces, pero para el impío, este día va a ser un día horrible, ¿verdad? Y hemos hablado mucho sobre eso. Eh, para el impío, su único paraíso es la tierra. Para el creyente, el salvo, nuestro único infierno es la tierra, ¿verdad? Entre comillas, porque el estar en el Señor es de bendición a pesar de las pruebas y las cuestiones. Sigue diciendo entonces Pedro, verá en su discurso, citando a Joel, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y hasta ahí lo deja Pedro, ¿verdad? O hasta ahí lo quiso dejar el Espíritu Santo. Pero recordemos que Joel no lo dejó hasta ahí, ¿verdad? En Joel 2:32 dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y luego dice, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, ¿verdad? Como ha dicho el Señor, y esa frase me encanta, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Yo, durante muchos años que estaba en la iglesia bautista, escuchaba Joel 2:32, la parte A. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y todo el que invoque, siempre habían sermones evangelísticos, sermones a llamar a la gente a venir al arrepentimiento o a la fe. Bueno, en ese entonces hacer la oracioncita, ¿verdad? Pero nunca nos llevaron a todo el versículo. Y mucho menos hacerle una exégesis y todo el estudio sistemático de esto de cómo que el Señor llame. Y aquí vemos el llamado eficaz que hace el Señor a esos sobrevivientes, a esos que van a invocar el nombre del Señor de corazón, porque han sido, ¿verdad?, ya transformado su corazón por la cirugía que hace el Señor con su espíritu. Esos son los que el Señor llama, ese llamado eficaz. Entonces ahí vemos una doctrina de la gracia en el Antiguo Testamento muy importante, porque a veces las personas ven las doctrinas de la gracia en el Nuevo Testamento, pero es lindo y precioso verlas en el Antiguo Testamento, y de ahí de hecho las toma Pablo, ¿verdad?, y las enseña a las iglesias. Hay un micrófono Un pequeño abierto. comentario, Sí, adelante, hermano, claro. pequeño comentario para aprovechar esa frase. Hermano, perdón que le interrumpa. A veces, si levantan la mano, para que sepan, yo no los veo. Yo estoy aquí viendo el PowerPoint. Entonces, Okay. sí, porque a veces me dice mi esposa, el pastor estaba levantando la mano y usted ni pelota le daba. Entonces yo le decía, pero es que no veo, yo no los veo. En la computadora, como también estoy grabando y todo, tengo el PowerPoint. Yo sé que están ahí, pero lo que yo veo es el PowerPoint. Entonces, nada Okay, más abren el micrófono y adelante. Eso era nada más, hermano. Adelante, sí. ok, perfecto. No, para aprovechar esa parte de que citas a Joel y Pedro también lo cita, que dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo esa frase se ha malinterpretado, verdad? Porque la idea es, cualquiera que pase el frente, levante la mano e invoque al Señor, ya es salvo. De hecho, hay un texto
leo para ustedes que lo vuelve a citar. Dice Pablo en Romanos capítulo 10, verso 13, lo siguiente: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Pero la gente siempre usa un pasaje muy conocido en la evangelización, no solo ese, sino el versículo 10, el versículo 9 del mismo capítulo 10 de Romanos. Pero lo importante aquí es qué significa invocar el nombre del Señor. Significa exactamente lo que dice el versículo 9, que dice que si confiesas con tu boca que a Jesús por Señor, ¿verdad? No es simplemente, porque todo el mundo invoca al Señor, todo el mundo tiene un problema y busca a Dios, pero porque busque a Dios no quiere decir que sea salvo. La gente inconversa busca a Dios, dentro de comillas, cuando tiene un problema, como un bombero. La idea de la Biblia, cuando dice invocar el nombre del Señor y todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, está relacionado con lo que Pablo bien dice en Romanos capítulo 10, verso 9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, o sea, si usted invoca con su boca, no, ahora el Señor es mi dueño, es mi Señor, es mi amo, Él me controla, entonces serás salvo. De esa forma estás invocando el nombre del Señor y serás salvo, no como nos han enseñado a nosotros durante años. La gente pasa al frente, levanta su mano, invoca al Señor, hace una oración y ya es salvo. Nada más quería, vamos a ver, ayudar o dar esa pequeña, ese pequeño granito de arena de que no solamente es decir, voy a invocar a Dios, es realmente, como dice Pablo en el contexto, tener a Jesús como Señor. Y ahí hay una gran diferencia. Amén. Hermano, usted se me adelanta. Porque, sí, sí, a eso íbamos. Estamos viendo como Pedro invoca, perdón, menciona a Joel, y luego íbamos a ver, de hecho, como Pablo menciona a Joel, y nos íbamos a ir para ahí, pero excelente. Y de ahí viene la famosa oración, o sea, es el mejor versículo para ellos, que ve, es que aquí está la oración de fe, la oración del pecador, ve. Y, y hay también todo un contexto, ¿verdad? Mis hermanos. O sea, Hermano, sí, adelante, claro. Bueno, Ricardo, ¿cómo está? Adelante. hermano, Sí, adelante. no sé si me escuchan porque mi internet ya caducó, entonces estoy en lo más bajo. Sí, se escucha. Este, que también interesante, hermano, interesante y de apuntar que donde tomabas Joel 2:32, cuando dice, habrá salvación como ha dicho el Señor, entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Es de apuntar que esta palabra o esta frase entre los sobrevivientes, una de las aplicaciones que tienes es otra palabra que es aplicable, es el remanente. Entonces, claro que Dios ha prometido que un remanente era el que iba a ser salvo, ¿verdad? Entonces es aplicable entre los sobrevivientes para apuntar al remanente. Únicamente, hermano, para apuntar eso. Amén. Buenísimo. Gracias, mi hermano. Entonces, vemos la soberanía del Señor una vez más, ¿verdad? En cuanto a la salvación. Y el remanente, ¿quién es? Los que Dios ha tenido misericordia, ¿verdad? Los que Dios, con su mano poderosa, les ha movido a reaccionar al Evangelio. Esos son. Y ese llamado es eficaz, ese llamado se da sí o sí. Entonces, excelente. Volvemos entonces a la mensaje de Pedro, hermanos. Eh, Vamos a ver si yo tenía por acá algo. No, todavía no. Pero vamos al mensaje de Pedro para aprovechar y profundizar en lo que está pasando y cómo Pedro, ¿verdad? Ya cita, aquí vemos que ya citó a Joel, ¿verdad? Y el Espíritu Santo quiso que dejara el pasaje hasta la parte A. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ahora vemos cómo Pedro ya dio el texto, les hizo entender a ellos en el contexto en el que están, ¿verdad? Aquí Pedro ya le está diciendo, vea, esto es una profecía cumplida
Y recordemos que los que están siendo testigos de esta profecía eran judíos de todo lugar, más que todo, ¿verdad? Habían judíos de todo, de muchas partes del, de Asia y todos esos lados, ¿verdad? De Israel. No me gusta decir mucho Palestina, me gusta más decir Israel o Jerusalén, todos esos lados. Pero muy bien. Entonces él cita a Joel y Pedro empieza luego su predicación, ya tiene el texto y empieza a contextualizarlos a ellos, ¿verdad? Y empieza entonces Pedro a referirse o a dirigirse a los israelitas, a los judíos. Y así empieza el verso 22. Dice, varones israelitas, escuchad estas palabras. Ahora empieza la interpretación y empieza Pedro a predicar el evangelio. Mis hermanos, el evangelio es Jesús. Y empieza a predicarlo. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. Aquí Pedro está diciendo, Jesús fue confirmado por Dios, o sea, Jesús fue, tuvo la aprobación de Dios, Jesús fue el Mesías, ¿verdad? Aprobado, Dios estaba con él, y las señales y prodigios que Dios hizo por medio de él, o sea, ustedes son testigos de eso. A dice el 23, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. No vamos a entrar en el detalle de la predeterminación. Lo que quiero es que veamos el evangelio. Ahora, ¿qué hace Pedro con este versículo? Les lleva a ellos a los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Y qué les acusa? ¿Qué los lleva a ellos Pedro los está llevando a la conciencia? ¿Cuál mandamiento quebrantaron ellos si no fue el de no asesinar? De hecho, en los 10 mandamientos, esta Biblia, la de las Américas y la Reina Valera 60, lo traducen como no matarás, pero es interesante cómo la Reina Valera 2015 traduce este mandamiento como lo es correctamente en el idioma original, es no asesinar. El mandamiento es no asesinar, porque Israel mató, ¿verdad? En el Antiguo Testamento Dios los mandó a asesinar, más bien, no a matar, a asesinar, y entre matar y asesinar son dos cosas diferentes. Perdón, Dios los mandó a matar. El que asesinaba recibía un castigo, ¿verdad? Entonces, no asesinar. Pero ellos asesinaron, rompieron el mandamiento. El punto es que Pedro hizo habla de Jesús como un varón santo, perfecto, el Mesías, un ungido de Dios, aprobado. Dios lo confirmó con todas estas señales y prodigios y todo. Ahora los lleva a la ley, ¿verdad? A entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Ve aquí lo confrontativo del mensaje de Pedro. Claro, Pedro está lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y Pedro está diciéndole la verdad. Y por eso la importancia de usar el decálogo, los 10 mandamientos, cuando evangelizamos. Para la gloria de Dios, yo les conté la situación con el internet. Llegó ayer un técnico. Y en la mañana yo oraba, ¿verdad? Señor, yo trato de orar siempre, Señor, ponga a alguien que yo le evangelice, le pueda aplicar el evangelio. Y Dios me trae el técnico. Y entonces yo soy bueno para hablar paja, entonces ya rompemos el hielo y resulta que era testigo de Jehová. Me salió testigo de Jehová el técnico. Mis hermanos, entonces lo llevé a la ley. Porque él me decía que obviamente él tiene que ponerle ganas para ser salvo, ¿verdad? Para poder ir al paraíso. Entonces, en la ley se le quedó callada la boquita, ¿verdad? A todos. Yo le decía, pero mira, vamos a la ley. Y lo llevé a la ley. Vamos juntos a la ley. La Biblia dice que no mentir. Es más, lo llevé al primero. Le hago yo, dice que debemos amar a Jehová, ¿verdad? Yo les hablo de Jehová, ¿verdad? El testigo de Jehová. Dice que debemos amar a Jehová con todo nuestro corazón, alma, cuerpo y mente. Dígame una cosa,
¿amamos a Jehová como Él se lo merece? Me dice, no. Y empiezo con los otros mandamientos. Le hago yo, ve, entonces Jehová es un juez justo, Él es juez. Y dice la palabra que no tendrá por inocente al malvado. Y nosotros somos malvados, hemos roto sus leyes, no merecemos un castigo. Y ve la importancia de un Salvador. Por eso Jesús, entonces ya empecé a predicarle. Pero hermanos, con la ley se queda callada toda boca. La ley ataca la conciencia. Y fue una conversación tranquila. Yo le hablé de Cristo y chao, pura vida, mediten eso. Yo le reté porque siguió con las obras. Bueno, cada noche hágase un examen con los 10 mandamientos, a ver qué día los cumplís o qué días no quebrantás uno. Y ojalá que el Espíritu Santo entonces ella haga su obra, ¿verdad? Pero ya eso es entre Dios y él. Pero vemos acá el uso de la ley. 24. A quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Aquí está Pedro ahora hablando de que Jesús resucitó. Hermanos, muchas veces evangelizamos y no mencionamos una de las partes importantísimas del evangelio, que Jesús resucitó. Si Jesús resucitó, dice Pablo, no resucitó, dice Pablo, van a nuestra esperanza y van a nuestra fe. Y yo cuando aprendí esto con el ministerio Jesús Salva de Evangelismo, yo dije, ¿cómo es posible que yo estuviese evangelizando, predicando qué es que el Evangelio, enseñando el camino romano, ¿verdad? Si usted enseña a evangelizar con el camino romano nunca enseña que Jesús resucitó. Al menos a mí no me lo enseñaron así. Y es la parte importantísima. Es importantísimo y Pedro lo está haciendo en evangelismo en este pasaje. Jesús resucitó, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Ahora cita a David, ¿verdad? Porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aun hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Y ahí habla como este salmo, ¿verdad?, de David apuntaba a la resurrección del Mesías. Hermanos, el patriarca David, os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le iba jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios. Vea cuánto está Pedro hablando de la resurrección de Cristo. Ya les digo que fue un varón aprobado por Dios, que él fue santo, ¿verdad?, que él no pecó en nada, que los prodigios, señales y todo era un respaldo de que era enviado por Dios, el Mesías. Les acusó, les llevó a la ley, y ahora vea cuánto está defendiendo el que Jesús resucitó. Así que exaltado. Sí. Un pequeño aporte rápido, hermano. Claro. De hecho, ese mismo argumento acerca de la resurrección de Cristo es el mismo argumento otra vez de Pablo en Romanos 10. Pablo dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, ya lo explicamos, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. O sea, la persona debe de estar convencida que Jesús fue aprobado de tal manera por Dios como profeta, como Mesías, como el ungido, como el Dios hecho hombre, de tal manera que Dios lo resucitó, ¿verdad? Y entonces será salvo. Amén. Amén. Y vemos cómo el Evangelio de Jesús. Pedro está hablando de Jesús, ¿verdad? Y es una reflexión, hermanos, que al menos yo sé que a todos nos gusta el evangelismo y todo esto, pero los métodos que yo aprendí de evangelismo nunca me enseñaron a hacerlo como Pedro. Hable de Jesús, no hable de Jesús. Y si quieren hablar de María, no, dejemos a María a un lado, hablemos de Jesús. Y que las religiones, sí, tenés razón, las religiones, tenés todos tus argumentos para no creer en las religiones y está bien, pero hablemos de Jesús, el Evangelio es Jesús. Y Él está vivo y es el gran punto aquí que
Pedro está defendiendo lleno del Espíritu Santo. Y es importante, como dice mi hermano pastor, si alguien no cree que Jesús está vivo, ¿verdad? O sea, ¿quién va a creer en un Salvador que está muerto? ¿Quién clama? ¿Quién invoca a alguien que está muerto? Recordemos que el pasaje está diciendo, todo aquel que invoque el nombre del Señor. Pedro está diciendo entonces que a quien hay que invocar es a Jesús. Y si el Joel profetizó que todo el que invoca al Señor será salvo, Pedro entonces está diciendo que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, que Jesús es Jehová, ¿verdad? Y es importantísimo eso. Dice, por ahí andamos por el 34, porque David no descendió a los cielos, no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Esa cita la citó Jesús mismo, ¿verdad? Defendiendo de hecho que él era Dios, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahora les reta en el 36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel, o sea, sepan ustedes que a este Jesús, a quien vosotros otra vez lo lleva la ley, crucificasteis, ustedes lo mataron, pero Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vean, ahí Pedro está diciendo, Jesús es el mismo Dios y Él es el Mesías, Él es el Cristo. Y esto es importante, ¿verdad? Pedro se dirige a los israelitas porque ellos esperaban al Mesías, y los israelitas hoy en día que andan perdidos, ¿verdad? Siguen esperando al Mesías, pero Pedro se dirige a su audiencia judía diciéndoles, Jesús es el Cristo y Él es Dios, Él es el Señor. Entonces, vea lo que hizo el Espíritu Santo, y notemos esto. Pedro les dijo, hagan una oración. Pedro les dijo, alce la mano quien quiere recibir a Cristo. Pedro les dijo, den un paso adelante, vengan aquí al altar. Nada de eso. El Espíritu Santo hizo su trabajo. Dice, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Ya ahí el Espíritu Santo había convencido de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Y recordemos la otra parte, y de pecado por cuanto no creen en mí. Del pecado que ellos tenían que arrepentirse para salvación era que no habían creído en Jesús y lo crucificaron, ¿verdad? Lo negaron y lo crucificaron. Entonces el Espíritu Santo hizo su trabajo en ellos, y Pedro les dice, hagan una oración, reciban a Cristo, ¿verdad? No, arrepiéntanse. Y el que se arrepiente, mis hermanos, anhela ser bautizado, ¿verdad? El que se arrepiente anhela seguir a Jesús, anhela servirle. Ya hay dones que se nos dieron por gracia, y esos dones el Espíritu Santo los anhela activos en la iglesia, y debemos bautizarnos. Ahí habla Pedro del bautizo. Les dijo, arrepiéntense. Ahora, sabemos que el bautizo no salva, nada que ver, es por gracia totalmente, pero fruto de un arrepentimiento genuino es el Espíritu Santo lleva al creyente a esta ordenanza, a la práctica de esta ordenanza del bautizo. ¿Por qué? Porque ya ha recibido perdón de pecados, ¿verdad? Y ya cuando Pedro dice ahí, para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, recordemos que en un libro histórico como Hechos hay que tener cuidado con sacar doctrinas. Hay gente que agarra este pasaje para decir, ve, es cuando se bautizan que tienen perdón de pecados, y ve que hay que imponerle las manos para que luego reciban el don del Espíritu Santo, pero no es así. Como vemos las cartas y todo, no es así, ¿verdad? Donde ya podemos sacar realmente cómo los apóstoles nos enseñan la doctrina. Pero vemos, hermanos, cómo Pedro nos agarró Joel, lo interpretó bien, lo contextualizó y presentó al Mesías. Nos llevó al Mesías, ¿verdad? Esta es la promesa. Esta señal eran para los judíos. Esta señal del derramamiento del Espíritu Santo, el del hablar en lenguas y de profetizar, ver visiones y todo esto, ya no solamente en algunos como en el Antiguo Testamento, sino que ahora en los que el Señor llamase, en este remanente, era una señal importantísima, fuerte, para el pueblo judío que estaba escuchando ahora el mensaje de los testigos directos de Cristo, el mensaje apostólico, el mensaje de este ministerio de ellos, que ahora nos dejan el legado en la palabra de Dios. Muy bien. Y hasta acá el estudio. Buenísimo. Lo quise hacer un poco evangelístico hoy, enfocándonos en que
en recordarnos que cuando evangelicemos, hermanos, el mensaje es Cristo. Cristo es el Evangelio. La importancia de la ley y la importancia de que en Cristo hay perdón de pecados, ¿verdad? Y en Cristo hay salvación. Él es el Salvador, el Mesías, y Él resucitó. No nos olvidemos de mencionar eso, decirle a la gente, ¿sabes qué? Mi Dios, mi Cristo está vivo. Él es un Cristo vivo, ¿verdad? No está como lo tiene la Iglesia Católica, presentado ahí humillado en la cruz y derrotado. Eh, Algo que al diablo le fascina ver, ¿verdad? Esas imágenes de un Cristo derrotado. No, nuestro Cristo es un Cristo vencedor, Rey de reyes, Señor de señores, Dios de dioses, soberano, gobernador, Dios sobre todo el universo. Gloria a Él. Aleluya. ¿Algún comentario, mis hermanos? Si no, procedemos a orar. Hermano, nada más apuntar algo ahora que decías que predicar el Evangelio es predicar a Cristo, ¿eh? Un hermano, Miguel Núñez, hablando de cuando él estaba en sus primeros pasos, hablaba de Benny Hinn y dice, había algo que él le decía a la esposa, hay algo en él que no sé, hay algo como que no está bien. Y dice que ya guiado por el Espíritu Santo, ya ve que el hombre es solo Espíritu Santo, pero nada de Jesús. Y sí, el Evangelio es Jesús. Él trae todo lo demás, ¿no? El Espíritu Santo viene por causa de él. El Padre nos trajo por causa de él. El Evangelio es Jesús. Y me llamó la atención eso de ese hermano, porque si no se predica a Jesús, no se está predicando el Evangelio. Amén, hermano. Amén. Sí, amén. Y para otra lección tenía las citas de Romanos, pero ya el hermano lo abarcó, porque Pablo cita Joel. Es bonito, hermanos, es interesante cómo ellos, ¿verdad? Yo creo que hoy, en mi caso, como yo lo comenté en la oración, Joel no era un libro que yo había anteriormente indagado o profundizado mucho. Pero hermanos, la primera predicación fue basada en Joel. 3000 personas nacieron de nuevo por un mensaje del hermano Joel. Y Pablo lo usa, ¿verdad?, para enseñarnos doctrina y en relación al Evangelio. Entonces, gloria a Dios, ¿verdad?, que nos ha dado en su misericordia la bendición de estar estudiando un poquito Joel. Amén. Hermano pastor, lo dejo ahí para que nos dirija en la parte de la oración. Amén. ¿Qué les parece si oro yo y luego el hermano Ricardo y luego el hermano Wilmer termina? Amén. Que vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias una vez más. Gracias por este día. Gracias por el hermano Wilmer, su estudio. Gracias porque le ha sacado tiempo para leer, investigar, analizar, para alimentarnos, Señor, con tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu palabra siga limpiándonos, siga santificándonos, siga acercándonos cada vez más a ti, Señor, siga instruyéndonos y reprendiéndonos, Señor. Motívanos y recuérdanos, Señor, con esta enseñanza de tu palabra, a seguir evangelizando y a centrar siempre el punto de conversación, punto del tema en Cristo. Como decía el hermano, no importa si hablan de María, de las religiones, que centremos nosotros con un conocimiento correcto la conversación o el punto en Cristo, en la justicia de Dios y en la pecaminosidad del ser humano. Ayúdanos, Señor, como iglesia a seguir creciendo. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, en nuestras luchas, en nuestros pecados. Cada uno de nosotros libra batallas cada día, Señor. Que tu Espíritu Santo nos siga fortaleciendo, nos siga suministrando el poder, la gracia,
para permanecer siempre en pie. Y creemos que así será, Señor, porque tú lo has dicho. Así como en el Génesis, tú dijiste, sea la luz, y el resultado que luego el Espíritu Santo da, dice, y fue la luz. Eso nos enseña que cuando tú hablas, no hay otra cosa que suceda que lo que tú has dicho, Señor. Y creyendo en eso, tú has dicho que el que ha comenzado la buena obra en nosotros, el cual eres tú la perfeccionarás. Y no tenemos duda alguna, tú terminarás con nosotros, Señor. Terminaremos en el cielo, porque así lo has querido, Señor. Te pedimos que nos permita ser luz, ser sal, donde quiera que estemos, Señor. Perdónanos porque muchas veces no lo hemos hecho. Ayúdanos a recapacitar, a pensar y a meditar en esto, Señor, para poder llevar el Evangelio a Cristo siempre, en todo lugar, en toda conversación. Ayúdanos a pensar que ese día puede ser el último día de esta persona que está a nuestro lado y le urge escuchar el Evangelio. Danos valentía para hacerlo. Te pedimos, Señor, también, de forma personal, que nos permitas ir a Naranjo, a esta puerta que nos has abierto, Señor, donde estaremos yendo el hermano Ricardo, el hermano Wilmer, mi persona, y estaremos compartiendo por allá con un grupo de personas, 10, 11 familias, tu palabra. Oramos para que esta puerta sea de bendición, Señor, y podamos nosotros como iglesia poder influir en ellos, en el líder de este grupo, para que ahí se predique una buena doctrina. Y no sabemos tus planes, puede ser que ahí comience realmente otra iglesia reformada y que nosotros podamos ser de influencia a este hombre que está a cargo de este grupo, Señor. Oramos, Señor, para que todo lo que vayamos a hacer allá sea para tu gloria, para tu honra. Y cuando el hermano Wilmer, el hermano Ricardo también impartan un mensaje allá, podamos contagiarles y que puedan ver lo hermoso y lo rico de predicar expositivamente tu palabra y poder ser de esa manera ejemplo para ellos, para contagiarlos a que sigan predicando de esa manera. Oramos también, Señor, por nuestros hermanos cristianos que están en Afganistán. Sabemos lo que ha pasado. Oramos para que tú les des fuerzas, les des valentía, Señor, y que tú guardes sus vidas y a sus familias, Señor. Que ellos puedan estar a salvo, ya sea ahí o que huyan a otro lugar y puedan ponerse a salvo, Señor. Oramos porque tal vez en este momento muchos de ellos sienten temor, angustia, ansiedad, incertidumbre de lo que ha de pasar. Que tú les des valentía y que ellos puedan recordar tus promesas, Señor. También te pedimos por las demás iglesias cristianas evangélicas acá en Costa Rica, que tú, Señor, sigas trayendo luz cada domingo, que tú sigas instruyendo a tu pueblo por medio de tu palabra y sigas levantando esa hambre y esa sed de las Escrituras, sigas trayendo la luz de la reforma a todas las congregaciones acá en Costa Rica, Señor, para tu gloria y para tu honra. Así te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano, amén a todo eso. Gloria al Señor que ha llenado el corazón con las peticiones y con las acciones de gracias también que Él, que Él nos ha dado, ¿verdad? En todo. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno y Señor Dios nuestro, que ahora te llamamos Padre, Señor, y vemos por qué es así. Hiciste una obra en nosotros y nos diste tu Espíritu. Gracias, Señor, por habernos llamado de esta forma en que ninguno de nosotros pudo haberte rechazado, Señor. Gracias por darnos ese corazón que realmente se compungió y se compunge
por el pecado, Señor. Gracias por cada día, porque teniendo tu palabra, teniendo el Evangelio, tenemos gozo, Señor. Pero es un gozo, como el hermano bien lo apuntaba, que un gozo que debemos compartir con los demás, enseñando, Señor, a guardar tu palabra, que es Jesús, enseñando el camino de la salvación. Señor, hoy, y muchas veces me ha tocado, pero hoy especialmente me tocó lidiar con dos personas que viven sin Cristo, Señor. Y ha estado rondando en mi ser, Señor, qué vida más horrenda es vivir sin Cristo. Nunca se llena el hombre de nada. Mas tú, Señor, que eres el todo, en todos nos llenas, nos fortaleces y nos recuerdas, como el hermano nos bien apuntaba, Señor, ese deseo de que vengas pronto. No queremos más este cuerpo, no queremos más esta vida que aún pecamos en ella y te ofendemos. Hay muchas cosas, Señor, que aún un cristiano puede disfrutar sin ofenderte en eso, pero nuestro mayor gozo será estar contigo, Señor. Y como Juan decía, Señor, ven pronto, Señor. Queremos dejar de ofenderte, queremos dejar de vivir en este mundo que no tiene a Cristo. Muchas personas viven tan miserablemente, siempre en busca de la felicidad, pero la felicidad vino a buscarnos. Tu palabra, Dios Padre, vino a buscarnos, Señor, lo que se había perdido, y nos ha llevado a orar hoy como hijos al Padre, y nos ha dado comunión como hermanos en Cristo. Te pedimos, Señor, que este mensaje no se quede entre los que ya conocemos, sino que podamos transmitirlo a otros y que podamos enseñarles, como a estos muchachos de Naranjo. Qué gozoso, como apuntaba el hermano pastor, qué gozoso es estar en Cristo. Aún tenemos aflicciones, aún somos atribulados, sí, pero ese gozo de saber de que las aflicciones presentes no se van a comparar nunca a la gloria venidera, cuando estemos en tu presencia, Señor. Gracias por eso, y capacítanos, llévanos a los lugares, Señor, donde está este remanente, donde están estos oídos que tú abres y donde están esos corazones que tú pones, Señor, donde está tu espíritu abriendo corazones para que tu palabra predicada entre, Señor, y more y que dé mucho fruto. Ayúdanos, Señor, a no ser tan débiles, ni tan negligentes, ni tan de todo lo malo que tiene este cuerpo, como el hermano lo apuntaba. Ayúdanos a ser más conscientes, como el hermano oraba por estos hermanos de Afganistán. Ayúdanos a querer sufrir por el Evangelio, porque el gozo aún es mayor. Gracias, Padre, te damos en Cristo por los que estamos en esa pequeña congregación, de la cual te pedimos, Señor, que no capacites a uno, Señor, sino que nos capacites a todos. Que las mujeres reflejen a Cristo, que los hombres reflejen a Cristo, que los hijos sean guiados y seamos nosotros también hijos, guiados en la palabra, temerosos de ti, Señor, gozosos en Cristo. Que no seamos, Señor, nunca negligentes. Y aunque lo somos, Señor, porque este cuerpo aún peca, aún es perezoso, aún no está glorificado, Señor.
queremos, Señor, llevar tu mensaje. Y está en nosotros ese querer, como el hermano Pablo apuntaba. Pero aún en este cuerpo, Señor, tú nos das la capacidad y abres las puertas que tú quieres abrir, porque tú abres puertas que nadie puede cerrar y también cierras otras que nadie puede abrir. Tú eres soberano en todo esto, Señor. Danos el gozo de sentirnos aprobados, Señor, cuando llevamos tu palabra a algún lugar, donde diligentemente, como el hermano que saca su tiempo para hacer el estudio, sabemos que tú le das, Señor, todo lo que él necesita también. Ayúdanos a ser imitadores de los que se esfuerzan, Señor, en predicar el Evangelio. Y que lo hagamos únicamente, Señor, con el propósito que fuimos creados, Señor, para tu honra y para tu gloria. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo únicamente, en el nombre por el cual oramos, Señor, y nos sentimos confiados de llamarte Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Amén. Mi Dios y Padre Santo, gracias. Señor, Pedro y Pablo, Señor, meditaban en Joel. Y el Espíritu Santo usó, Señor, ese conocimiento ya en sus mentes para dejarnos, Señor, como herencia estos relatos y estos testimonios, Señor Dios, que leemos en su palabra, y queremos darte gracias porque también estamos pensando en este libro tan importante, Señor, y que nos deja muchas lecciones, y cómo nos sentimos, Señor Dios, agradecidos contigo porque hemos recibido inmerecidamente, Señor, en estos últimos días también de tu Espíritu Santo. Señor, tu Espíritu Santo está en nosotros. Somos tu iglesia, somos tu templo, Señor. Y que podamos cada día tenerlo muy presente, que no se nos olvide, Señor. Y poder, Señor, así como Pedro, mi Dios, esforzarnos por ser llenos de tu Espíritu Santo, y que tu Espíritu Santo nos domine, nos controle, nos posea, y no, Señor, nuestra propia humanidad carnal caída, Señor. Y oramos para que lo aprendido hoy, Señor, lo refrescado hoy, podamos ponerlo en práctica, Señor. Que podamos predicar a Cristo, Señor, y orar a ti para que tú nos des cada día en nuestra cotidianidad, Señor, en nuestro diario vivir, en nuestro ir de aquí para allá, nos des la oportunidad de hablarle a las personas de Cristo. No sabemos, Señor, quién está a punto de tomar una decisión de suicidarse, quién está a punto de dejar un matrimonio, sus hijos, pero más que todo esto, Señor, quién está a punto de verdad, Señor, rendirse a la vida y irse, Señor, a la deriva, Padre. Y sabemos tu soberanía, sabemos de tus misericordias y cómo tú eres soberano en las personas, Señor, en tus criaturas, pero nosotros no sabemos quiénes son, nosotros no sabemos quiénes van a reaccionar, a quiénes el Espíritu Santo va a convencer, quiénes son llamados eficazmente, Señor. Nuestra labor es predicar a Cristo a toda criatura. Esa es nuestra responsabilidad, esa es nuestra comisión, ese es el mandato dado a la iglesia, Señor, y una vez que creen, Señor, tú nos permitirás discipularlos y explicarles a ellos cómo operó esa salvación en ellos, explicando tu soberanía y tus misericordias, oh Dios. Gracias por la iglesia, síguenos edificando, transformando a la imagen de Cristo. Bendice a mis hermanos, hermanas, guárdales, protégeles, fortaléceles en la salud, en lo material, pero sobre todo en lo espiritual.
que nos gocemos el sábado con la confesión de fe, que podamos seguirla estudiando, enamorándonos de estas doctrinas que nos unen y, y nos hacen una iglesia bíblica, y que también podamos gozarnos el domingo presencialmente, Señor, en este día hermoso, Señor, que es el día tuyo, día del Señor, donde, Señor, es tener como un pedacito para mí de cielo, Señor, es estar en tu presencia con la gente que te ama, con mis hermanos que han sido salvos por gracia, aquellos que se deleitan en tu presencia, en tu palabra, donde estamos alabándote y conociéndote, Señor. Es lo que haremos en el cielo por toda una eternidad. Aquel, Señor, que Señor, no extraña congregarse, aquellos que tienen sus iglesias o templos o capillas más bien cerradas y no hacen por dónde, Señor, unirse a congregarse, Señor. Yo no sé, pero yo experimenté eso, Señor, y ahora que lo tengo, Señor, lo anhelo, lo necesito, Señor, y lo disfruto. Cada domingo es un disfrute, es un deleite, Señor, estar con los mismos, en un mismo sentir, un mismo espíritu, Señor, y tu presencia especial. Gracias por esa oportunidad, y oramos para que también esa presencia tuya magnífica, soberana, poderosa, se manifieste este día, que podamos estar con este grupo, Señor, tu palabra a ser expuesta de manera como tiene que ser, Señor. Confiamos que ella hará su obra desde ya, Señor. Gracias por abrir esa puerta, y confiamos en que grandes cosas vienen, Señor. Gracias por su amor, misericordias y tu perdón. Gracias por el Evangelio, Señor, que es Cristo, y que podamos también todos los días, Señor, vivirlo, saber que todos nuestros pecados fueron ya crucificados y clavados en la cruz, y que podamos vivir en un agradecimiento constante por tan inmenso perdón recibido en nuestras almas, Señor. Gracias por tu amor, misericordias. Oramos, te damos gracias en todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos, a todos. Amén. Hasta luego, bendiciones. Amén, el Señor les bendiga. Hasta luego. Bendiciones, Bendiciones, hermanos. bendiciones. Bendiciones, hermanos.